Bueno, vamos a empezar. Nuevamente, buenos días. Saludos a todas las personas que atendieron a este llamado de esta charla referente al tema de prevención de riesgos eléctricos en instalaciones de baja tensión. Mi nombre es Oscar Barrera. Hago parte del equipo de trabajo de la empresa Celton Soluciones Eléctricas y Tecnológicas SAS. Hoy vengo a hablarles, les repito, sobre prevención de riesgos eléctricos en baja tensión. Es un tema muy importante que de pronto no se ha tenido muy en cuenta en las empresas, en la parte comercial, en la zona industrial, eh, teniendo en cuenta que en nuestra empresa realizamos inspecciones principalmente en el sector industrial y en el sector comercial. Es aquí donde hemos encontrado, evidenciado muchas inconsistencias y fallas en las instalaciones eléctricas. Con base a mi experiencia y a mis conocimientos en el tema, eh, he preparado una lista de aquellos riesgos que hacen que una instalación eléctrica sea insegura o que alguna actividad o labor que se realice con la electricidad genere algún tipo de riesgo. Entonces es importante que tengamos este conocimiento para saber en qué momento podemos identificar un riesgo, cómo evaluar los riesgos y cómo prevenir estos riesgos. Bueno, les comparto que esta información no solo va dirigida a electricistas o al personal que realiza labores de mantenimiento eléctrico eh, o operarios del área eléctrica de las empresas, bien sean públicas, privadas o contratistas. Esta información también es muy importante para aquellas personas que se desempeñan en el área de la seguridad industrial, salud ocupacional, jefes o coordinadores del área de mantenimiento de las empresas. Teniendo en cuenta que ahorita, acá en Colombia, eh, las personas encargadas del área de salud ocupacional juegan una labor muy importante en el tema de seguridad de los operarios y de los funcionarios de las empresas. Por eso es tan importante que ellos también conozcan todo el tema relacionado al tema de prevención de riesgos eléctricos y que trabajen de la mano con los operarios, con los electricistas, que son los que día a día pues están interviniendo, realizando trabajos, realizando mantenimientos. Es importante que trabajen los dos de la mano para que entre los dos puedan hacer un debido proceso sobre el tema de, inicialmente, sobre las proyecciones que tengan las empresas, cómo construir la instalación eléctrica, los procesos, los paso a pasos que se van a llevar, los equipos, los materiales que se van a utilizar. Entonces es importante que la persona de salud ocupacional también esté vinculada a este proceso, que conozca todo el tema de prevención de riesgos eléctricos en las instalaciones. Por otra parte, voy a explicarles rápidamente una parte sobre el RETI y el decreto reglamentario 1072 para iniciar con el tema de prevención de riesgos eléctricos. Si en algún momento no hay el espacio para contestar o el tiempo para contestar todas las preguntas, pues posteriormente vía correo o por la línea de WhatsApp las pueden escribir y yo se las estaré respondiendo. Bueno, tengamos en cuenta que aquí en Colombia actualmente contamos con un reglamento y un decreto que nos obliga a prever, a identificar, a solucionar y a corregir todos los factores de riesgo de origen eléctrico en las instalaciones. Inicialmente está el RETI. De pronto para los que no saben o aquellas personas del área de salud ocupacional que no saben qué es el RETI es un documento técnico legal que contiene unos lineamientos específicos más importantes sobre la seguridad y las buenas prácticas en la electricidad, en el diseño, en la construcción y en la distribución de las redes eléctricas. Entonces es muy importante que claro que es el RETI para que vayan entendiendo
muestro en qué consiste todo el tema de prevención, empezando desde la parte normativa. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETE, en su capítulo 2, artículo 9, hasta el 9.4, nos habla sobre unos puntos muy importantes. Estos puntos se deben tener en cuenta en una instalación eléctrica. Entre ellos, los análisis de riesgo, nos habla sobre la evaluación de niveles de riesgo en una instalación eléctrica, los criterios para determinar si una instalación eléctrica representa algún riesgo, evaluación de niveles de riesgo y medidas a tomar en el momento que evidenciemos que una instalación eléctrica presenta algún tipo de riesgo, bien sea para las personas o para las mismas instalaciones. Entonces, creo que ya dejando claro lo del tema del RETE, vamos a pasar a lo del Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015, expedido por el Ministerio de Trabajo, que actualmente está vigente. En este momento vamos a mirar en el capítulo 6 del Decreto Único Reglamentario el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Son aquellos elementos, agentes o factores que tengan una influencia significativa en la generación de riesgos para la salud, para la seguridad de los trabajadores. En las áreas locativas, entre ellas está obviamente la parte eléctrica. Las empresas normalmente invierten mucho dinero en pisos, fachadas, puertas, muebles, equipos, etcétera, etcétera, pero casi nunca en las instalaciones eléctricas. De pronto, la intervención que ellos hacen, o la inversión, mejor dicho, que ellos hacen en una instalación eléctrica, bien sea una remodelación o una adecuación, es, digamos, en la parte estética como tal. Cambiar una lámpara, que de pronto nos alumbre un poquito más, que estéticamente se vea mejor, que un interruptor, que un toma corriente, de pronto cambiarlo por un nuevo, pero digamos que hasta ahí llegaría la parte de intervención de la parte eléctrica. Desafortunadamente, y es muy triste decirlo, eso pasa, no en todas, pero en muchas empresas pasa esto, invierten mucho dinero en lo que tiene que ver en fachadas, pisos y todo lo demás, y en las instalaciones eléctricas por lo general nunca realizan ni siquiera una inspección, que es lo que normalmente se debe inicialmente hacer para poder prevenir los riesgos de origen eléctrico. Como mínimo hacer una inspección una vez al año, como mínimo una vez al año, preferiblemente con profesionales en el área eléctrica, con equipos de medición, con cámaras termográficas, unas inspecciones que pues, nos van a arrojar muchas fallas, porque toda instalación eléctrica, por más que de pronto el criterio que tienen muchas personas, un pensamiento muy equivocado que tienen las personas es que dicen, esta instalación eléctrica está funcionando y no ha presentado ningún problema hasta el momento. Pues déjeme decirle que eso no es garantía de que la instalación eléctrica esté bien, que esté en buenas condiciones. Desafortunadamente los problemas eléctricos son invisibles, no se ven, teniendo en cuenta de que todo, tanto el cableado, los circuitos de distribución, todo va empotrado dentro de una pared, dentro de un gabinete, dentro de un tablero. Es muy difícil uno visualizar alguna falla. Entonces, la equivocación que tienen muchas personas es esa. Decir, esta instalación eléctrica lleva mucho tiempo funcionando, está bien. Desafortunadamente, cuando ya se presenta un problema, un accidente laboral o un riesgo, es cuando ya la persona entra a intervenir la instalación. Cuando pues desde antes se puede haber corregido esta falla y se puede haber evitado el accidente o de pronto el daño que generó esta falla eléctrica. Entonces, por eso es tan importante que las personas del área de salud ocupacional, del área de mantenimiento, concienticen a sus jefes, a los gerentes de las compañías, de las empresas, del sector comercial,
que realicen estas inspecciones. Es importante contar y garantizar que la instalación se encuentra en buen funcionamiento. ¿Qué es un riesgo eléctrico? Ya pasando al tema como tal, el riesgo eléctrico es aquel con capacidad de generar suficiente daño, originando electrocución a las personas que manipulan y operan y utilizan la electricidad. Por otra parte, los principales riesgos asociados con la electricidad son tres. El primero, como lo hablábamos, en personas, electrocución por contacto directo o indirecto con la electricidad. En equipos o maquinaria, esto puede generar daño total o parcial de estos artefactos, de estos equipos. En edificaciones, en aquellas que acumulan también elementos inflamables, sobre todo en las empresas donde se comercializa con líquidos inflamables, con combustibles, con plásticos, con telas. Es importante que estas empresas que tienen como más riesgo verifiquen constantemente sus instalaciones. Verifiquemos que todo esté bien, que todo esté aislado, que todo cumpla con la norma, porque estas empresas desafortunadamente son las que más riesgo van a representar en el momento que haya una falla. Entonces, esas tres son las principales, en personas, en equipos y en edificaciones. Lo primero para ayudar a prevenir los riesgos de origen eléctrico es conocer e implementar los reglamentos, los parámetros técnicos de las instalaciones eléctricas, en este caso el RETI aquí en Colombia. Esto en cuanto al diseño, la construcción y distribución de los circuitos eléctricos. Es muy importante porque desde el diseño y en el momento que se realice la construcción, esto van de la mano y se pueden presentar fallas a futuro. De acuerdo a cómo quede el diseño y la construcción de la instalación, esto nos puede garantizar que la instalación quedó en perfectas condiciones o si más adelante va a ser un riesgo para las personas que estemos utilizando esta red eléctrica, bien sea en las empresas o en el área comercial. Entonces es importante que esto lo tengamos muy presente, lo que nos habla el RETIE en cuanto al diseño, la construcción y distribución de los circuitos eléctricos. Bueno, ¿cómo prevenir los riesgos eléctricos? Son muchos factores, yo acá tengo una lista extensa con varios temas que es importante. De pronto algunos creerán que no tiene relevancia. Yo creo que a todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica es muy importante prestarle atención. No hay que dejar pasar nada en absoluto. Pensar que algo no tiene importancia, estamos equivocados, porque a cualquier cosa, cualquier falla, por más mínima que sea, es importante prestarle atención. Recordemos que la electricidad es un amigo invisible, que la electricidad mata personas y ocasiona muchos daños. Entonces es importante que le demos la importancia a todas las fallas que se puedan evidenciar en una instalación eléctrica. Inspeccionar los cables eléctricos aéreos. En este caso, pues las acometidas aéreas en zonas rurales o zonas urbanas, que no estén enredadas en los árboles, que su aislante esté en buenas condiciones. Por más que los materiales sean hechos para este propósito, estar a la intemperie, ellos también sufren un desgaste. Entonces es importante que evaluemos las condiciones en las que están estas acometidas aéreas. Ten en cuenta pues que ahorita toda acometida tiene que ir subterránea. Segundo punto es asegurarse que la instalación y los equipos cuenten con una conexión a tierra apropiada. Para evitar esto, pues de pronto muchas personas no lo creen importante, pero el punto a tierra de una instalación juega un papel muy fundamental, al igualmente que los equipos. Esto con el fin de evitar cortocircuitos originados por corrientes inductivas como la de los rayos y proteger los aparatos y equipos que estén conectados. Tengamos en cuenta que en el momento que se haya un corto, pues toda la descarga que se realice va a ir dirigida y aterrizada al polo a tierra. Es importante que todas las cajas de paso estén aterrizadas con el polo a tierra. Muchas personas a veces
no saben la importancia que tiene aterrizar todo el sistema eléctrico, inclusive la función que trae un simple tornillo dentro de una caja de paso. Ese tornillo es con ese fin, con el fin de aterrizar la línea de tierra ahí en esa caja y posteriormente seguir su recorrido. Entonces con ese fin es que muchas cajas traen ese tornillo. He visto muchos electricistas, muchas personas que pues, trabajan con el área eléctrica, que no le dan la importancia ni tan siquiera este tornillo. O sea, lo que hacen es que lo quitan o simplemente lo dejan ahí y no instalan nada. Entonces, esto es importante, lo del tema del polo a tierra en las instalaciones. Tercero, evitar sobrecargas de los circuitos. Investigar cuál es el equipo o la máquina que está generando este alto consumo. Identificarlo, obviamente mirar por qué se está generando este alto consumo, chequear el breaker, la protección. Un error que cometen muchas personas en los tableros es el siguiente: tenemos un alto consumo en la instalación eléctrica, se nos está disparando el breaker, que es lo normal. Por protección, cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito, el breaker se tiene que accionar. Hasta ahí todo bien, está cumpliendo con los parámetros de seguridad. ¿Qué hacen muchas personas? De una instalación, de un circuito eléctrico, empiezan a hacer muchas derivaciones para una máquina, para algún equipo, para alguna nueva instalación. Entonces empiezan a sobrecargar ese circuito. Por ese motivo es que se dispara el breaker. Pero ¿qué hacen? ¿Qué es lo que normalmente hacen muchas personas? Pues sencillo, si el breaker es de 20 amperios, poniendo un ejemplo, sencillamente lo quitan, lo reemplazan y ponen uno de 30 o de 40 amperios. En el momento para ellos es la solución más idónea para que el circuito siga funcionando, no se dispare y todo lo que esté conectado trabaje sin ningún problema. Pero lo que no saben es que internamente están generando un riesgo. El problema lo solucionan simplemente cambiando el breaker para que la instalación siga funcionando como tal, pero el cable se está calentando más de lo normal. Por eso los cables traen unas especificaciones para cuántos amperios vienen diseñados, al igual que los breakers. En el momento que superemos estos valores, ya el cable no nos va a servir, el breaker ya no nos va a servir. Entonces, esta práctica yo les digo a los señores electricistas, a los colegas o a algunas personas que manipulan esta parte: no lo hagan, no lo hagan. Simplemente envíen un circuito nuevo a donde tengan que enviarlo. No hagan esto, porque lo que están haciendo es que están sobrecargando el circuito, están calentando el cable y esto puede generar un corto o un incendio. Se quema la instalación. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de cables utilizados actualmente no son ignífugos, porque pues estos cables son muy costosos. Entonces, si nos ponemos a hacer estas prácticas indebidas, lo que hacemos es que vamos a ocasionar accidentes. Entonces, el llamado es para que por favor esto no lo hagamos. Si necesitamos conectar más equipos, mandemos un nuevo circuito. No juguemos con la seguridad de nosotros mismos ni la de las demás personas. Importante que lo tengan en cuenta este tema. Cuarto, usar el cable correcto para circuitos y derivaciones. Precisamente lo que estaba explicando en un momento. No utilicemos el cable con duplex o el cable duplex que ya normalmente llamamos acá en Colombia, porque es un cable que no nos va a garantizar ninguna seguridad en el momento que sea expuesto, que se pise, que sea golpeado. Entonces el cable va a quedar más expuesto a que se genere un corto. Por eso es recomendable que utilicemos el cable encauchetado. Tiene un forro con mayor resistencia y pues nos va a garantizar que la extensión no se va a variar. Obviamente hay que tener en cuenta en qué condiciones vamos a utilizar estas extensiones. Bueno, quinto, aplicar las 5 reglas de oro para realizar trabajos eléctricos. Esto es importante que los señores y colegas electricistas lo tengamos muy en cuenta. De pronto muchas veces en el momento de hacer un trabajo se olvidan estos pasos importantes en el tema de seguridad para una instalación.
Digamos que el primero es efectuar el corte visible de tensión. Cuando se va a realizar un trabajo eléctrico, bajar el breaker, totalizador o interruptor, sistemas de transferencia, etcétera. Es importante hacer el corte visible, que la persona que va a realizar el trabajo sea la que ella misma vaya, verifique que el breaker se bajó. Recordemos que es la seguridad de nosotros. Entonces es importante que nosotros mismos vayamos y efectuemos el corte para poder manipular la instalación o el circuito que vayamos a intervenir. Utilizar sistema de bloqueo en los breakers y dejar señalizado el tablero indicando prohibido maniobrar. No sabemos en el momento que otra persona, digamos en una empresa donde hay muchos empleados, muchos funcionarios, de pronto del área de mantenimiento, uno de estos, el electricista encargado, está haciendo una adecuación o un arreglo en una instalación trifásica o pongámosla monofásica. Bajó su breaker, se fue, empezó a trabajar confiadamente, creyendo que todo está bien, y el accidente va a ser para la persona que está trabajando. Entonces, ahí es lo importante de que aseguremos el breaker. Venden estos equipos, estos sistemas de bloqueo los venden para bloquear el breaker, bien sea monofásico, bifásico o trifásico o un totalizador. Los venden, los sistemas de bloqueo ya los venden precisamente para evitar esto. Adicionalmente, es bueno dejar señalizado el tablero o el gabinete de distribución donde estén conectados los breakers, indicando que está prohibido maniobrar, que se están realizando labores de mantenimiento o adecuaciones, que no hay que maniobrarlo. Entonces, obviamente, no está de más decirle a los colegas, es importante que el trabajo eléctrico como mínimo se hagan entre dos personas. Como mínimo tienen que hacerlo dos personas e informar a los demás compañeros con el fin de evitar estos accidentes. Pero vuelvo y les digo, independientemente de que se informe, de que todos los compañeros estén al tanto del trabajo que se va a hacer, es importante tomar estas medidas también de prevención. Asegurar los breakers y dejar señalizado. El otro punto es verificar ausencia de tensión. Verificar las fases de los circuitos que se vayan a intervenir, que se vayan a reparar. Obviamente no nos confiemos de que, bueno, es que este breaker es el de ahí, manejemos la instalación. No, verifiquemos con los equipos adecuados que efectivamente el breaker que yo bajé me esté desenergizando ese circuito que yo voy a intervenir. Entonces verifiquemos con la pinza de que efectivamente esté sin tensión. Colocar puesta a tierra y en cortocircuito todos los conductores, esto con el fin de protegernos de ser electrocutados por si accidentalmente el circuito puede ser energizado. Entonces tengan en cuenta que todo lo que les vengo diciendo de las 5 reglas de oro van todas de la mano. Es importante aterrizar con polo a tierra todas las fases. De pronto muchas personas dirán, no, es que esto me quita más tiempo, es que esto es más demorado, yo este trabajo lo voy a hacer en 5 minutos. Es importante tomar las medidas de prevención. En cuanto al tema de seguridad, por más que tengamos los guantes, los elementos de protección, si estamos manipulando una instalación eléctrica, de pronto si nuestro guante tiene una fuga o un mal contacto, eso nos va a generar un problema. Entonces es importante colocar puesta a tierra y en cortocircuito los conductores que se van a intervenir. Bueno, el otro punto es señalizar la instalación a intervenir y delimitar la zona de trabajo con vallas, con cintas, con conos reflectivos, preferiblemente de color amarillo o naranja fluorescente. Eso con el fin de señalizar nuestro espacio de trabajo, que ninguna persona, ni siquiera algún compañero de nosotros que no tenga nada que ver con la parte eléctrica, tenga que estar en esa zona. Es importante delimitar la área de trabajo para identificarle a las personas que se está realizando una adecuación eléctrica, que es un riesgo, que no pueden pasar. Es importante que lo hagamos, que lo tengamos en cuenta. Señalizar nuestra área de trabajo.
Bueno, esas son las 5 reglas de oro que de pronto muchas personas no utilizan por el afán de hacer las cosas, de señores, entiendan que es su vida la que está en juego, entonces es la seguridad de nosotros. Entonces, tómense en el tiempo para hacer estos paso a paso y verá que con esto nos evitamos que pasen más accidentes en las empresas. Otro punto, no se debe realizar ningún tipo de trabajo eléctrico en áreas mojadas para prever riesgos eléctricos. Se deben cubrir los pisos. Yo creo que esto está de más decirlo, ninguna persona, electricista, funcionario, que haga mantenimientos eléctricos debe realizar trabajos eléctricos en áreas húmedas o mojadas, independientemente si tiene todo su equipo dieléctrico. No se debe realizar este tipo de trabajos. Tengamos en cuenta que la electricidad viaja por el agua, inclusive el sudor es un conductor eléctrico. Tengamos en cuenta que es la seguridad de nosotros, vuelvo y les repito, la que está en juego. Eh, ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Digamos que se deben cubrir los pisos mojados con tablas de madera que puedan mantenerse secas. O sea, no es botar una tabla encima del charco de agua. Vamos a asumir que vamos a hacer una adecuación en nuestro tablero de distribución y casualmente debajo pues ahí está el charco de agua. No es solo poner, digamos, un tablón de madera seco y ya para, sino que este tablón o este trozo de madera tiene que mantenerse seco. O puede ser también las estivas, que llaman, ¿no?, algunas estivas, pero nos tiene que garantizar que esta madera mantenga seca. O pues una estiva plástica. Lo importante es que vaya encima de un trozo de madera y por debajo lo que yo recomiendo es, si de pronto no se puede secar el agua, porque de pronto muchas personas dirán, no, pero hay que secarla, de pronto hay una fuga de agua y no se puede, lo que yo recomiendo es montar unos ladrillos encima y poner la estiva de madera para poder trabajar, y con eso nos garantiza que la madera siempre va a estar seca. Entonces digamos que son cositas que podemos ingeniarnos para poder trabajar, pero de una forma segura. Utilizar trazado con aislamiento y mantener las manos secas cuando se esté realizando cualquier labor eléctrica también es un tema muy importante. No es solo aislarnos del suelo, de que hay una fuga de agua, sino también que nuestras manos tienen que estar secas. Eh, Obviamente utilizar calzado dieléctrico en el momento que se van a hacer estas intervenciones o estas adecuaciones. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, eh, al punto número 7, es canalizar todo cableado de distribución eléctrica. La norma exige que todo circuito que vaya situado fuera de las paredes debe ir protegido y no sobrepuesto. Me explico. Muchas personas o muchos electricistas, muchos contratistas, muchos maestros de obra, de pronto les parece muy fácil enviar un circuito sobrepuesto por fuera de la pared con una canaleta plástica, un tubo PVC, pero resulta que esto no nos garantiza que el circuito esté seguro. La norma nos dice que el cable, bien sea, tiene que ir con tubería, si va expuesto fuera de la pared, tiene que ir con tubería EMT, tubería galvanizada, que nos garantice que en el momento que se haya un impacto o un choque, el tubo no se va a romper, no se va a fracturar y el circuito no va a quedar expuesto. En el momento que yo instale o canalice un circuito por tubo PVC o por una canaleta plástica, esto no me garantiza que el circuito vaya a estar protegido. En el momento que haya algún golpe, alguna intervención brusca que ocurrió en un mueble o alguna cosa, golpearon el tubo obviamente se va a partir porque el tubo no está hecho para exteriores. Para resistir ese tipo de golpes no está hecho. Lo mismo la canaleta. He visto muchas canaletas que se empiezan a despegar, que se empiezan a deformar. Entonces esto no garantiza que este circuito nos vaya a quedar protegido. Entonces, por favor, no hagamos eso. De pronto nos dirán muchas personas, es que es como por estética, que es que de pronto por ahorrar costos.
En ese caso es preferible entonces, si es por estética y de pronto les va a sonar absurdo, es preferible que rompan la pared y hagan el circuito internamente, resanen, pinten otra vez y el punto eléctrico queda seguro y estéticamente también se les va a ver bien, si no quieren ver tubos por fuera o cualquier otra cosa. Es la recomendación que de pronto yo les hago. Cuanto al tema de las cajas de paso, es igual. Todas las cajas de paso que van a quedar expuestas no pueden ser plásticas, ni de pronto metálicas. La cajita 5800 convencional que utilizamos para montar un interruptor, para montar una toma sobrepuesta, no se recomienda tampoco para zonas de exterior. Se recomienda que sean cajas Radwell. Las personas que trabajan con la parte eléctrica saben de qué cajas les estoy hablando. Estas cajas no se oxidan, resisten más el impacto de un golpe y están diseñadas para exteriores. La caja convencional, la plástica, la metálica, bueno, las plásticas le comento, se parte, se quiebra muy fácil y la metálica tiende a oxidarse. Obviamente también en el momento que reciba un golpe pues se va a deformar, de pronto no se va a romper totalmente, pero sí se va a deformar la caja. Entonces por eso no se recomienda tampoco instalar este tipo de cajas cuando van a quedar en una parte exterior, por fuera de las paredes, sobrepuestas que llamamos nosotros. Es mejor instalar cajas de Radwell, cajas que sean más resistentes para este tipo de trabajos. En conexiones, digamos que para herramientas eléctricas se debe usar el cable encauchetado, como lo mencionaba hace un momento. En conexiones para motores y para equipos no mayor a 1 metro de distancia de su punto de alimentación, debe ir en coraza americana o tubería MT. Me explico. Estamos haciendo una instalación eléctrica donde tenemos varias máquinas seguidas. Por lo general la instalación la mandamos por una misma línea, montamos cajas de paso y en esas cajas de paso derivamos para el motor o para la máquina que vayamos a hacerle la conexión eléctrica, y así posteriormente con todas las demás máquinas. ¿Qué se recomienda? Que esta derivación que sale desde la caja de paso hasta el motor o la máquina que vayamos a conectar debe ir en coraza americana o entubada. Obviamente el cable no puede ir expuesto. De pronto muchas personas van a decir, no, pero es que un cable encauchetado no es garantía. El cable encauchetado, recordemos que es para hacer extensiones de uso para herramientas eléctricas que necesitemos en el momento, no para hacer este tipo de derivaciones para motores o para máquinas. Siempre deben ir también con coraza americana o en tubería EMT, desde la caja hasta el punto de conexión del equipo. Por temas de seguridad, estamos trabajando en una zona donde de pronto hay aceite, digamos en una empresa donde se esté realizando labores pulidora, que de pronto soldadura, todas esas chispas que vayan cayendo al piso, y si el cable está ahí, hace que se vaya deteriorando, que el cable se vaya quemando por esas partículas. Esas partículas salen a una alta temperatura. En el momento que caiga en el cable, eso nos va a generar un daño en el cable. Entonces es por eso lo importante. Ahora, si es en una zona húmeda, lo mismo. En cualquier superficie en la que estemos trabajando que nos vaya a generar un daño en el cable, es preferible canalizar este circuito. En el tema de iluminación, que va sobrepuesta, debe ir derivada con cable encauchetado siempre y cuando pues no supere el metro. Por el contrario, debe ir lo mismo con tubería EMT hasta el punto de la caja de paso hasta el punto de conexión de la lámpara. Debe llevar los prensa-estopa en cada punto para que el cable quede bien templado y no quede el cable de pronto suelto y que de pronto pase a alguien con un tubo, alguna cosa que pase y se enrede con el cable y lo pueda jalar. Entonces es importante que el cable quede bien fijado, que quede bien templado en este tipo de instalación. Son de pronto, a muchas personas les parecerán detalles muy insignificantes, pero créanme que en el momento que se presente un accidente, ya no lo van a ver de esa manera. Se van a dar cuenta que sí es importante que esto se tenga en cuenta. Bueno, el otro punto que tenemos es en el momento de realizar cualquier trabajo eléctrico, el electricista debe despojarse de todos los objetos metálicos, entre ellos anillos, piercings, relojes,
aquellos que tienen carcasa metálica, cadenas, pulseras y demás objetos metálicos. Un electricista estaba realizando un trabajo de una distribución eléctrica en un tablero, en un gabinete donde estaban los barrajes. Se retiró el acrílico de protección que debe llevar estos barrajes, se retiró el acrílico para hacer una derivación directa desde los barrajes. El electricista tenía todos sus elementos de protección, su casco, sus gafas, sus guantes, tipo carnaza, los tipo ingeniero que llamamos acá en Colombia, su overol con manga larga, sus botas dieléctricas, todo. Resulta que en el momento que el hombre fue a hacer una maniobra, a hacer una conexión, porque estaban trabajando en caliente, todo el circuito está energizado, el hombre pues no se había quitado el reloj. Entonces en el momento que fue a hacer la maniobra, tocó una de las líneas, porque cuando hace este movimiento, el momento que yo levanto mi brazo, siempre la manga se me va a recoger. Entonces esta zona va a quedar expuesta. Por eso se recomienda usar los guantes a medio brazo, los guantes que son más largos, para evitar precisamente este problema. Entonces él tenía su reloj y en el momento que va a hacer la conexión, inconscientemente lo hizo el movimiento, el reloj tocó una de las barras de las fases. Obviamente pues fue un movimiento muy rápido, obviamente pues él sintió el pequeño choque eléctrico, gracias a Dios fue con una sola línea, una sola fase la que tocó, y no fueron los dos barrajes que pudo haber tocado y pudo haber sido peor. Entonces es por eso la importancia de siempre despojarnos de todo lo metálico que tengamos para hacer cualquier trabajo eléctrico, para evitar esta situación. Bueno, instalación de tomas GFCI, lámparas herméticas a prueba de agua en baños, en zonas donde se realicen maniobras de lavado o que se encuentren cerca a fuentes de agua. Revisar que la toma GFCI realice la función de cierre y apertura del fluido eléctrico. Es importante tener en cuenta el papel que juegan estas tomas y obviamente las lámparas en los sitios donde hay fuentes de agua cercanas. Les voy a explicar rápidamente qué consiste. A diferencia del breaker de una casa, la protección de esta toma está integrada internamente. Cuando se conecta un aparato como un secador de pelo, el tomacorriente GFCI monitorea la cantidad de energía que va al dispositivo. Si accidentalmente la persona que está usando el secador, la mujer que está usando el secador, deja caer el aparato al lavamanos, a la bañera o a un sitio donde esté lleno de agua, el GFCI detecta el desbalance de corriente y corta la energía inmediatamente, posibilitando salvarle la vida a la persona. Entonces es importante que en estos sitios, sobre todo en los baños, fuentes de agua cercanas, se instale este tipo de tomacorrientes, al igual que las lámparas herméticas, para evitar de pronto que se mojen, se dañen y esto vaya presentando un deterioro interno. Es importante también tener en cuenta lo siguiente: trabajar con elementos de protección dieléctricos como lo son casco, botas, guantes, utilizar prendas inífugas y acordes al trabajo que se vaya a realizar. Lo que les comentaba hace un momento. Es importante utilizar estos elementos de protección acordes, obviamente, a lo que les digo, al trabajo que estemos realizando. No sea que pase de pronto lo que les comentaba hace un momento con el tema de los guantes. Pues sí me está protegiendo, pero solo una parte de la mano me la está protegiendo, y el resto queda expuesta. Entonces, acordes al trabajo, debemos utilizar los elementos de protección. Emplear las herramientas adecuadas para cada trabajo. Ejemplo, usar las llaves fijas para ajustar o soltar cualquier tornillo, cualquier cosa que necesitemos soltar. No usar los alicates. De pronto muchos electricistas, no todos, o algunos trabajadores de mantenimiento le dan otra función diferente a las herramientas. Necesitan golpear algo, cogen alicate, golpean con el alicate. Necesitan aflojar algo,
cogen el alicate. Tengamos en cuenta que el alicate no es para estas funciones. Si necesitamos ajustar un tornillo, hagámoslo con llave fija, algún otro tipo de copa que nos sirva para ajustar. El alicate por lo general tiende a deslizarse, entonces en el momento que estamos ajustando algo, el alicate se nos va a deslizar, y si estamos trabajando sobre un barraje o sobre alguna superficie que tenga tensión, esto nos va a generar un problema. Recomendación: destornilladores, llaves que utilicen, si no vienen con aislante, es importante que las aislemos con cinta. La recomendación es trabajar sin tensión, es lo recomendable. Son las 5 reglas de oro, tengámoslas muy en cuenta. Pero hay casos excepcionales donde no se puede trabajar sin tensión, toca trabajar en caliente. Aislemos las herramientas con cinta, en el dado caso que esta no venga con el aislante que deberían traer. Algunas llaves pues no los traen, alguna herramienta no trae esos aislantes, entonces nosotros mismos podemos hacerlos con el fin de evitar accidentes. Todos los trabajos eléctricos se deben realizar o deben ser realizados por un electricista titulado y certificado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que estos trabajos eléctricos no los puede realizar cualquier persona. De pronto he notado en sitios, como les comentaba al principio, la empresa a la que yo pertenezco es una empresa que es una empresa privada donde realiza trabajos a muchas entidades, a colegios, a empresas, bodegas. He encontrado ciertos operarios son los que hacen los trabajos eléctricos y no tienen ningún título, no tienen ningún conocimiento en electricidad, de pronto son empíricos. Lo recomendable es que estas personas no hagan estos trabajos porque de pronto algunos maestros de obra hacen muy bien su trabajo, todo lo que tiene que ver con la parte de obra civil, son muy buenos trabajadores, pero desafortunadamente no todos, algunos maestros quieren hacer labores de electricista. Inclusive me atrevo a decirle que no tienen conocimiento ni siquiera de la norma de colores del cableado. Para ellos es transparente cualquier cable, desde que funcione. Entonces por eso es importante que estas labores no se las recomendemos a cualquier persona. Tiene que ser un electricista que sea titulado y que tenga certificaciones, que nos garantice que tiene los conocimientos para poder hacer cualquier tipo de instalación eléctrica. Entonces no juguemos a ser electricistas sin saber las normas, sin saber cómo realizar un trabajo. Es importante, vuelvo y les digo, la electricidad mata personas. Entonces es un enemigo invisible que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las personas que no conocen del área eléctrica. ¿Por qué les comento esto? De que todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por un electricista titulado y certificado, especialmente los que trabajan en una empresa que realice trabajos eléctricos que no cumplan con estos requisitos, y si llegasen a tener algún tipo de accidente laboral por estar maniobrando la electricidad, pueden llegar a tener problemas con las administradoras de riesgos laborales. Esto es importante que las empresas y las personas de salud ocupacional y los gerentes, los coordinadores de las empresas tengan muy en cuenta eso. No manden a cualquier persona o al de mantenimiento de su empresa, si no tiene estudios en electricidad, no lo manden a hacer trabajos eléctricos, porque también pueden venir sanciones para la empresa. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, o sea, esto es por el bien de todos, aparte de otros problemas legales por ejercer esta actividad sin contar con una titulación que lo acredite como electricista. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, sobre todo las personas de salud ocupacional de las empresas. Les hago un llamado para que a los operarios, por favor, no los envíen a hacer trabajos eléctricos si ellos no están titulados. El llamado es para que por favor no hagamos esto con estas personas, no pongamos en juego la vida de otras personas. O sea, si necesitan hacer un trabajo eléctrico, contraten un electricista certificado, contraten una persona idónea que les va a garantizar el trabajo, que les va a realizar el trabajo acorde como es, y obviamente ustedes van a evitarse en tener problemas de parte legal con las personas
que ustedes de pronto están enviando a hacer un trabajo que no es acorde para lo que ellos están contratados en su empresa. Algo que es importante, la pérdida del aislamiento en los conductores eléctricos. Los cables que suministran la energía eléctrica pierden su aislante por desgaste, por rotura y por tiempo de vida útil. También por el ambiente al que están expuestos. Lo que les comentaba hace un momento. Los cables que se utilicen o que se lleguen a utilizar en sitios donde hay mucho trabajo de corte de pulidora, soldadura o cualquier otra labor que ponga en riesgo todo lo que tiene que ver el cableado eléctrico, que lo exponga, es mejor no utilizar este tipo de cable. Es importante revisar el cableado constantemente. Para eso es importante realizar inspecciones. El cable, como lo decía, él va perdiendo sus propiedades conductivas con el tiempo, se va desgastando, su aislante se va deteriorando, se va rompiendo. Entonces el cable viene quedando prácticamente expuesto, así vaya dentro de un tubo. Lo que les comentaba, una instalación eléctrica puede tener 15, 20 años, aparentemente está bien. ¿Cómo sabemos que no es así? Haciendo la inspección, revisando que el cableado efectivamente no esté cristalizado, no esté roto, no esté partido, no esté añadido. Ahí es como sabemos que realmente la instalación está bien. Falsa creencia de las personas, lo que comentaba al inicio del video, es esto, creer que porque la instalación ya cualquier cantidad de tiempo funcionando está bien. Eso no es así. Entonces lo importante es de realizar estas inspecciones a todo el tema de cableado y obviamente pues las inspecciones que se deben realizar en todo el sistema eléctrico. La mejor forma para prevenir un riesgo eléctrico, un accidente eléctrico, es realizar inspecciones. Estas inspecciones tienen que hacerlas personal calificado con equipos de medición, con cámaras termográficas, que se vaya tomando una evidencia fotográfica y que se vaya llevando un informe de todo el proceso de inspección que se realiza dentro de la instalación eléctrica, todo lo que tiene que ver con la parte de UPS, plantas eléctricas, tableros de distribución general. Estas inspecciones se realizan con estos equipos. Obviamente se hace la inspección visual, se hace la inspección con el tema de los equipos de cámara termográfica para evidenciar que no haya calentamiento en la instalación eléctrica. Es importante que estas inspecciones se realicen, como lo decía, una vez al año, como mínima una vez al año, para garantizar que la instalación esté en buenas condiciones. Bueno, otro punto que es muy importante es no almacenar o dejar cerca de tableros eléctricos o generadores de electricidad combustibles o elementos inflamables. Tengamos en cuenta que en el momento que nosotros accionamos un breaker o un interruptor, él genera una chispa. En el momento que hay el paso de corriente de tensión, se genera una chispa. En muchas partes hemos encontrado que cerca a donde están los tableros eléctricos almacenan tanques de combustible, almacenan líquidos inflamables. En el momento que haya alguna chispa y un elemento de estos haga contacto, se va a generar un incendio. Inclusive si tenemos una planta eléctrica, ya cuenta con un tanque de reserva. El tanque de reserva, por lo general las plantas nuevas lo traen dentro de su mismo caparazón. No dejemos a CPM ni tanques de combustible ahí mismo dentro de la planta, saquémoslos, dejémoslos en otra parte. En el momento que se llegue a ocasionar un accidente, una chispa eléctrica puede surgir de cualquier manera. Entonces, en el momento que haya combustible expuesto, esto va a generar un incendio y esto va a ser muy difícil controlarlo. Entonces, esta recomendación también la hago porque la hemos encontrado en muchas partes donde hemos ido a hacer las inspecciones. Les hemos recomendado que esos tanques no pueden ir cerca a los tableros o generadores de electricidad. Nada, ni este tipo de cosas puede ir cerca a estos tableros. Bueno, una observación muy importante que también quiero hacer: es importante que el electricista de nuestra empresa, de la compañía, donde esté realizando sus funciones, identifique los circuitos de distribución eléctrica de los tableros.
¿Esto con qué fin? Con el fin de que los marquille y saber cuál corresponde a cada uno. También es necesario compartir esta información con las demás personas que trabajan en la empresa. El tablero de distribución siempre tiene que estar ubicado en una parte de fácil acceso. ¿Por qué les comento lo del tema del marquillado? Muchas partes donde hemos ido a hacer las inspecciones nos encontramos con que el tablero, o muchos de los tableros que tienen, porque tienen tableros principales y tableros auxiliares, nos hemos encontrado con que no cuentan con ningún tipo de marquillado, ni rótulos, ni señalización, absolutamente nada. O sea, los tableros siempre hay que tenerlos marquillados, tenerlos identificados, al igual que los interruptores y al igual que todos los cajas de paso. Tenemos que marquillar todo para que la persona que en el momento vaya a realizar algún trabajo sepa el circuito que se está interviniendo. Entonces es importante que marquillemos. Formarle a las demás personas que trabajan con nosotros ese breaker, ese circuito, qué zonas me está alimentando. Personas que trabajan con nosotros tengan también esa información. No solo el electricista, no solo la persona de mantenimiento. En caso de un accidente, si no está el electricista, ¿cómo van a deshabilitar un circuito en el caso que se haya presentado un corto o haya algún riesgo laboral? De pronto ya viendo otra persona o demás compañeros que sepan cómo se están identificados los circuitos y qué parte nos están protegiendo, pues sencillamente los pueden manipular. Esto no quiere decir que estas personas tengan que abrir el tablero y manipular la instalación. No estoy diciendo eso, simplemente deshabilitar un breaker o habilitar un breaker en el momento que se requiera. Bueno, lo otro del el tablero tiene que quedar siempre en una parte de fácil acceso. No puede quedar escondido por allá en el patio, no puede quedar escondido de pronto por allá detrás de una máquina, no puede quedar escondido detrás de un mueble. No se puede, o sea, tiene que estar, por normas de seguridad, tiene que estar visible y en una parte de fácil acceso, señalizado. Necesitan apagar una máquina directamente del breaker, pues las personas sepan de dónde apagar y que el tablero se encuentre realmente en un sitio donde todos podamos tener acceso. Bueno, en conclusión, ya para terminar, las principales consecuencias de las fallas eléctricas, ¿cuáles son? Calentamiento excesivo en los conductores eléctricos, caídas de tensión o elevaciones de tensión, probabilidad de electrocución, como lo mencionaba hace un rato, probabilidad de daños o pérdida total de equipos que estén conectados, accidentes laborales y el peor de los casos, el peor de los panoramas, riesgo de incendio. Pues desafortunadamente lo hemos vivido, ha pasado. Para nadie es un secreto que muchas instalaciones, independientemente si sean nuevas o viejas, por algún descuido, por alguna falla que no inspeccionaron en algún momento, se generó una catástrofe, incendio. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas ante los riesgos? Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones eléctricas, tanto visuales como con equipos de medida y cámaras termográficas. Eso es importante para poder evitar estos factores de origen eléctrico, estos riesgos que nos pueden presentar, bien sea en las personas, que lo indispensable es proteger a las personas, al ser humano, y las edificaciones. Lo segundo, realizar un buen mantenimiento preventivo. Es importante realizar mantenimientos, hacer inspecciones, que si un cable de pronto está deteriorado, reemplacémoslo, que si un breaker está presentando, reemplacémoslo, limpiemos los bornes, hagamos si nos toca hacer mantenimiento correctivo, que el mantenimiento correctivo que se realice sea un buen mantenimiento. Tienen que quedar bien hechas, las instalaciones tienen que quedar, si de pronto tocó cortar el cable, reemplazarlo todo, reemplacémoslo todo. No nos pongamos a hacer añadiduras, de pronto a realizar alguna extensión, alguna derivación que es superficial. No, si nos toca cambiar la pieza completa, el cable completo o el equipo completo que nos esté presentando el problema, es preferible que lo hagamos.
Bueno, aquí en nuestra página de Facebook encontrarán un video referente al tipo de mantenimientos eléctricos, y otro video referente a las normas de seguridad eléctrica. Estos dos videos pues de pronto los van a orientar un poco con el tema de los mantenimientos, cómo se deben realizar estos mantenimientos, qué tipos de mantenimientos eléctricos hay que se pueden aplicar en el sector industrial, el sector comercial, y otro video referente a las normas de seguridad, que es importante. ¿Cuáles son los beneficios de contar con una instalación eléctrica segura y en buenas condiciones? De pronto muchas personas creen que hacer de pronto una inversión no va a representar ninguna ganancia, digámoslo en el tema eléctrico. No, es que yo invierto en un cable, lo cambio, pero eso a mí no me va a garantizar nada. Resulta que está equivocado, le va a garantizar seguridad de los empleados y seguridad de la infraestructura. Aparte, en el momento que se realicen auditorías, algunos de los auditores de las empresas, bueno, no todos, nos hemos encontrado con que algunos auditores de las empresas revisan las instalaciones eléctricas, le hacen auditoría a las instalaciones eléctricas, como le digo, no todos, pero la gran mayoría inspecciona la parte eléctrica. Exigen que las instalaciones eléctricas cuenten con un certificado de inspección, que la instalación eléctrica haya sido inspeccionada, vuelvo y lo digo, por una empresa, profesionales. Entonces es importante que tengamos en cuenta que ahí es donde nos va a generar un beneficio tener las instalaciones eléctricas en buenas condiciones. O sea, no solo por una auditoría, sino es un, digamos, un beneficio adicional con la que las empresas pueden contar. En el momento que llegó una auditoría y les exigen el certificado de inspección, usted lo pueden presentar, validar que su instalación eléctrica están al día, que no presenta ningún riesgo, y obviamente pues esto va a ser un punto a favor para ustedes en el momento de una auditoría. Otros beneficios: disminución en costos de reparaciones, confiabilidad en el sistema eléctrico interno de la edificación, disminuye el riesgo de sufrir electrocuciones por fallas, en este caso para las personas que operan el sistema eléctrico o los operarios, reducción importante de fallas inesperadas. O sea, aquí está una lista de beneficios que realmente, si nos ponemos a mirar, son muy favorables para cualquier persona, para cualquier compañía, para cualquier empresa. Reducción importante de fallas inesperadas, satisfacer los requisitos de la norma de calidad de las empresas, de los colegios, de las entidades públicas y privadas. Lo que les comentaba, ahorita hay empresas que están solicitando certificación de calidad. Algún tipo de certificación de calidad la están solicitando, bien sea empresas, colegios, públicas o privadas. En este momento lo que podemos hacer es mantener todo nuestra instalación eléctrica en óptimas condiciones, y esto nos va a garantizar que en el momento que estemos haciendo la solicitud, y obviamente nos van a pedir como anexo que la instalación eléctrica esté en óptimas condiciones, que cuenten con un certificado. Esto nos va a ayudar mucho para el tema de certificaciones que buscan las empresas. Es muy importante. De pronto muchas personas no lo creen importante, no lo creen relevante, pero sí lo es. Sí lo es en el momento que queramos mostrar que nuestra compañía, que nuestra empresa, que nuestro local comercial tiene todo en orden, sin ningún problema. Y en especialmente la parte eléctrica. Tiene en cuenta que la electricidad mata personas, genera incendios y obviamente daños en bienes. Entonces, por eso la importancia, y ahorita las entidades de control por eso están exigiendo tanto que las instalaciones eléctricas estén en óptimas condiciones, porque se han venido presentando muchos accidentes, se han venido presentando incendios, se han venido presentando daños de equipos. Entonces esto lo que genera son pérdidas para una empresa, pérdidas para un comerciante, pérdidas de vidas. Entonces es por eso lo importante de tener nuestras instalaciones al día, y ahí están los beneficios. Estos son los beneficios que nos garantizan que una instalación esté bien. Satisfacer los requisitos de las normas, como lo decía, minimizar los riesgos de accidentes laborales,
O sea, no los elimina, pero los minimiza, porque la idea es eliminarlos totalmente, pero cuando se realiza una inspección y cuando realizamos mantenimientos realmente a profundidad. Pero vuelve, un accidente puede pasar por muchos motivos, entonces lo que hace es que nos minimiza los riesgos de accidentes laborales totalmente. Garantiza la disponibilidad y el buen funcionamiento de los equipos y de las máquinas. O sea, esto es muy importante. En el momento que una máquina, una empresa que dependa de sus máquinas, que dependa de sus equipos, va a estar confiado, va a estar tranquilo de que van a prestar un buen trabajo, de que van a responder, porque garantizan que la instalación está en buenas condiciones, que sus equipos también. Entonces genera un ambiente de tranquilidad de que sus equipos están funcionando sin ningún problema. Reduce la probabilidad de riesgo de incendio, lo que hablábamos hace rato. O sea, estas medidas reducen significativamente la probabilidad de que se nos genere un riesgo en nuestra edificación. Por último, evita sanciones y multas para el propietario o usuario de la instalación. Tengamos muy en cuenta que en el RETIE hace énfasis de la responsabilidad que tienen tanto el propietario como el usuario de una instalación eléctrica. Si usted es arrendador o arrendatario, si vive en cualquier parte, en su casa, en un sector comercial, en zona industrial, toda la responsabilidad cae sobre el propietario o sobre el usuario de la instalación. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Pasa algo muy importante, en muchas empresas, la gran mayoría tienen bodegas, sitios de trabajo que son alquilados. Obviamente es responsabilidad de la persona que está tomando la local, la bodega, mantener las instalaciones eléctricas en buenas condiciones. Obviamente depende del acuerdo con el que hayan llegado con el propietario de la bodega. La bodega, en el momento que usted la van a recibir, o el sitio de trabajo donde ustedes se van a pasar, tiene que estar en óptimas condiciones de funcionamiento. La instalación eléctrica tiene que estar en óptimas condiciones. Preferiblemente si le han hecho alguna inspección, si hay un informe donde le hayan hecho alguna inspección y nos garantice que la instalación eléctrica está en óptimas condiciones para su funcionamiento. Es importante eso porque muchas personas dicen, no, esto es arrendado, el que tiene que arreglar esto es el dueño. Muchas veces no es así, porque en el momento que, vuelvo y les digo, que llegase a pasar un accidente o llegase a haber una fatalidad, no van a buscar al propietario de la bodega, van a buscar es al dueño de la empresa y le van a hacer responder por los daños, o en el dado caso que fue una persona, un accidente con una persona, lo van a hacer responsable a él, más no al dueño de la bodega. Entonces es importante que las personas que viven en arriendo o que toman por arriendo algún establecimiento se responsabilicen o compartan la responsabilidad con el dueño y que quede un acta si la responsabilidad es compartida, en qué condiciones recibió la instalación eléctrica, en qué condiciones se entrega la instalación eléctrica. Es importante eso. De pronto muchas personas no lo ven importante, pero lo es. Lo es en el momento que, vuelvo y les digo, que llegase a pasar un accidente, un problema, ahí es donde ya empiezan a buscar responsables. Entonces, evitémonos de que pronto sanciones o multas tanto al propietario como al usuario por no tener en cuenta de pronto detalles como son estos. Todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengan adicional, la pueden hacer llegar por el WhatsApp, por el número de WhatsApp que está ahí en la página, o a nuestro correo. Ahí estaremos respondiendo las preguntas, las inquietudes que tengan. Muchas gracias a todos ustedes por disponer de su tiempo, por estar conectados, por el interés en este tema tan importante que de pronto muchas personas y muchas empresas no creen que sea relevante para evitar accidentes, pero sobre todo para salvar vidas, teniendo en cuenta que la electricidad es un enemigo invisible. Entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que nos pueden visitar acá en la página de Facebook. Ahí tenemos bastante videos relacionados con temas de prevención.
Pronto estaremos subiendo otros videos importantes también con todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. De igual manera, si en algún momento requieren alguna asesoría profesional o algún servicio en específico, con mucho gusto nos pueden contactar. Les recuerdo seguir nuestra página aquí en Facebook y estar al tanto de la información que estaremos compartiendo en estos días. A todos nuevamente muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.